Buenas tardes. César Díaz, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, concejal de Fomento, de Movilidad Sostenible y de Vivienda. Elena García Botín, presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada. Luis Gorrotxategi, historiador, escritor. Queridos amigas y amigos, les hablo en nombre de Manuel Ángel Castañeda, como socio que soy de esta entidad y también secretario de la Asociación Cultural Plaza Porticada. Y en primer lugar lo que quiero es agradecer al Ateneo y a la persona de su presidente, Manuel Ángel, que no nos puede acompañar porque hoy se encuentra en Madrid, fuera de Santander, la colaboración permanente con la asociación en todas nuestras iniciativas. Esta es una prueba de ello. Lo tuvimos también antes del verano, la presentación del libro Veranos del Cantábrico, aquí en esta misma sala, como también tuvimos un homenaje al productor santanderino, a nuestro amigo Pepe Sámano, y con ocasión del mismo en esta sala presenciamos alguna película y estuvieron también los directores y actores que con él colaboraron a lo largo de su vida. El mes que viene tendremos también, conjuntamente con el Ateneo, la continuación del ciclo Cántabras en Vanguardia, del que ya tuvimos una primera edición con María Blanchar y del que habrá una continuación con Concha Espina, la escritora cántabra que casi ganó el Nobel. La presentación de esta obra sobre Contraarmada del historiador y escritor coruñés, del que voy a decir poco, voy a limitarme a decir cómo le conocí, porque la presidenta se va a referir luego a él posteriormente, cómo conocí a él y cómo conocí su obra Contraarmada, un hecho histórico que, como él mismo narra en la obra, es la victoria más importante sobre Inglaterra y que, como ustedes saben, se produce, y lo saben gracias a la obra de Luis, en 1589, inmediatamente después de la llamada Armada Invencible. Las flotas se están reparando en Santander. La reina de Inglaterra decide, aplicando el criterio militar del aprovechamiento del éxito, que hay que atacar Santander para destruir completamente la flota. Posteriormente, como luego nos explicará Luis, pues el ataque no se produce a Santander, se produce en La Coruña y Lisboa, que entonces estaba bajo dominio español, y son repelidos provocando esa gran victoria. Bueno, lo cierto es que ese hecho y su autor yo no lo conozco, ni creo que ustedes, ni en los libros de texto. Tampoco tuve conocimiento de él en los libros de historia, cuando yo estudié Historia Moderna en la universidad. Lo conocí de una manera improbable leyendo el Babelia, el suplemento literario del País. El crítico Manuel Rodríguez Rivero hizo una alabanza muy positiva de Contraarmada y de la persona de su autor. Entonces, lo comenté con mi mujer, que ella es muy activa en redes, en Twitter en concreto, y me confirmó, pues sí, yo sigo una serie de historiadores que me han confirmado que efectivamente esa obra es muy buena, este señor es un gran investigador. Digo, bueno, pues compré el libro, lo leí, me pareció muy interesante, y entonces le pedí a su editorial que me pasara, por favor, su mail. Me dirigí a él porque estábamos en plena pandemia, le pedí hacerle una entrevista para la revista de los registradores, la revista corporativa de los registradores que yo dirijo y que tiene una parte histórica. Él muy amablemente accedió, se publicó y seguíamos sin conocernos. Ya por fin la pandemia permite que vaya a Madrid a presentar su libro, vamos a escucharle y todavía sin conocernos, aparte de atender a la amena exposición que ustedes van a poder escuchar de parte del autor, pues le escuchamos también declararse discípulo y seguidor de José Luis Casado Soto, del gran investigador, historiador y especialista en historia naval, santanderino, cántabro, fallecido recientemente, fallecido en 2014, cuando estaba en lo más alto de su madurez creativa, y cuya esposa Rosa y su hija nos acompañan hoy y les agradecemos mucho su presencia aquí. José Luis fue un gran colaborador de Plaza Porticada y entonces concluimos, al terminar el acto, ya saludamos a Luis y llegamos a la conclusión de que esta obra, junto con la otra que también se va a presentar aquí, debía ser presentada en Santander
porque es un hecho histórico muy importante, porque Santander era protagonista, en principio, del ataque y porque además debía servir de homenaje a José Luis Casado Soto. Y esa es la razón de que estemos aquí hoy, y agradezco a Luis Gorrotxategi su presencia entre nosotros y a todos ustedes su presencia aquí en este día en que hemos tenido que luchar contra los elementos como Felipe II. Muchas gracias. Tiene la palabra la presidenta de Plaza Porticada, Elena García Botín. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos en esta deliciosa noche que nos acompaña. Es para mí un gran honor, como presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, recibir en este auditorio a Luis Gorrotxategi, autor de títulos tan importantes como La guerra de la sirena, Nueva perspectiva de María Pita, Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, la rebelión de los Pigs, etcétera, 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 porque tengo aquí una lista así como de más de 200 artículos. Luis Gorrotxategi es profesor de filosofía, escritor, y compagina su labor docente con la investigación. Forma parte de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, del Instituto Torre de Hércules y de la Orden de Caballeros de María Pita. Hoy, su conferencia sobre las dos victorias españolas de 1589 y 1807 contra Inglaterra pondrá luz a dos episodios que han permanecido casi ocultos a lo largo de estos siglos. Confío les parezca este tema tan atractivo como me lo parece a mí. Quisiera resaltar además el hecho de que Luis Gorrotxategi, un apasionado seguidor del trabajo de nuestro inolvidable amigo José Luis Casado Soto, que nos dejó prematuramente en el 2014 y colaboró durante tantos años con nuestra asociación, bien como miembro del jurado de nuestro premio de honor, bien como director o ponente de alguno de nuestros cursos, y también como autor del libro La Asociación Cultural Plaza Porticada y sus premios de honor, que recoge la memoria de las actividades llevadas a cabo por Plaza Porticada, nuestra asociación, durante los primeros 18 años de su existencia. Casado Soto, además de escritor, historiador, arqueólogo y museógrafo, como todos ustedes saben, fue director del Museo Marítimo del Cantábrico, fue un importantísimo experto en historia naval. Que sirva también esta noche de homenaje a José Luis Casado Soto. Espero que disfruten ustedes mucho con esta conferencia y muchas gracias por su presencia en esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría disculpar a la alcaldesa, a Gemma Igual, que no puede acompañarnos, pero bueno, pues otras obligaciones se lo han impedido, y también aprovechar para dar las gracias en su nombre por la invitación a la presentación de este libro titulado Contraarmada, que narra un fascinante episodio histórico en el que nuestra ciudad, la ciudad de Santander, figura entre sus protagonistas principales. Realmente es un hecho, o no, pero precisamente no es un hecho muy divulgado entre el gran público, que Santander vivió una encrucijada histórica en la que pudo ser arrasada por los 180 barcos y los 27.660 hombres que formaban la contraarmada inglesa. Se denominó así a la gran operación anfibia que la reina Isabel I organizó contra España en 1589, que finalmente terminó en fracaso, como decía antes Tony, y que en su origen tenía la ciudad de Santander en su punto de mira. Como detalla Luis Gorrotxategi en su libro, los barcos que constituían la gran armada española se encontraban en el puerto de Santander en proceso de reparación, y la reina Isabel I entendió que era el momento oportuno para
destrozar nuestra flota y acabar así para siempre con la hegemonía española en los mares. Pero la ciudad de Santander estaba preparada para todo, las tropas españolas custodiaban sus barcos y finalmente las dificultades que podían encontrar aquí disuadieron a la contraarmada de sus objetivos iniciales y recondujo sus intenciones hacia La Coruña y Lisboa. Allí acabó estrellándose contra nuestros hombres y nuestros barcos en una derrota histórica que ha sido conocida como la revancha española que Inglaterra siempre ha intentado ocultar. Supone, por tanto, un honor y un placer asistir a la presentación de este libro que nos traslada a la época gloriosa del Imperio Español y nos ilustra sobre el papel de la ciudad de Santander en aquellos momentos en que la historia se grababa a sangre y a fuego. Podemos enmarcar este acontecimiento en la nebulosa histórica de lo que pudo haber sido y no fue, y en cualquier caso focaliza nuestra ciudad en el marco relevante que siempre ha tenido a lo largo de la historia en la construcción y devenir de este gran país que es España. Estamos hablando del siglo XVI, aquel tiempo en el que en España no se ponía el sol, nuestro país era la primera potencia mundial y Santander ya figuraba como una plaza de importancia estratégica en el engranaje del imperio. Santander cuenta con un patrimonio histórico muy rico y libros como este, que lo investigan y ponen en valor, resultan de enorme importancia para perfilar y engrandecer la biografía de esta ciudad. Quiero resaltar además lo gratificante que me resulta estar hoy aquí en la presentación de un libro de Luis Gorrochategui, un autor que siempre tuvo una especial vinculación con nuestro añorado José Luis Casado Soto, como también han dicho anteriormente. Un hijo predilecto de esta ciudad, que fue un referente indiscutible de nuestra cultura y de nuestra historia y desempeñó un papel clave para la recuperación del patrimonio histórico de Santander. Permítanme una ligera evocación a su imborrable figura para destacar entre la infinidad de aportaciones que debemos a José Luis, su trabajo al frente del Museo Marítimo del Cantábrico, su colaboración en proyectos tan relevantes para Santander como el Centro de Interpretación de la Muralla Medieval, el proyecto museológico para el Centro de Interpretación de la Torre de la Catedral, o sus inestimables contribuciones para poner en valor el anillo cultural de Santander. Fue uno de los nombres que más sabían de nuestra historia y de nuestras gentes, y como tal ejerció con maestría el comisariado de la exposición organizada con motivo del 250 aniversario de nuestra ciudad. Han pasado ya 6 años desde que la desgracia nos arrebató a un hombre bueno y sabio que representaba la memoria de Santander y de Cantabria. Pero como siempre sucede con los más grandes, su obra no se agota con su vida, sino que la trasciende. Por ello también permítame trasladar a Rosa, a su hija Clara, que están presentes en este acto, el eterno reconocimiento que el Ayuntamiento de Santander profesará hacia José Luis y la gratitud por su obra y su legado. En un acto como este, al que asistimos hoy, dedicado a la historia con mayúsculas, su figura nos ilumina y nos engrandece. Y antes de finalizar, quiero también expresar mi reconocimiento a la Asociación Plaza Porticada, que promueve este acto, por su constante contribución al dinamismo cultural de Santander a través de todas las actividades que llevan a cabo, porque con esfuerzos así se construye ciudad y se dignifica la cultura. Y solo me queda reiterar mi agradecimiento por poder participar en este acto, felicitar al autor por su magnífico trabajo y animar a todos ustedes y al resto de los santanderinos a que lean este libro. Hay que leer historia porque en sus páginas revivimos la realidad de lo que fuimos, reconocemos la verdad de lo que somos y avistamos los indicios de lo que seremos. Muchísimas gracias. Permítame hablar sin mascarilla que tenemos. Siempre que vengo a Santander me invade la misma sensación de llegar aunque no soy santanderino, es como si llegase a casa otra vez. Encuentro una sociedad súper estructurada, orgullosa de sí misma y abierta a la memoria de España. Tengo el enorme privilegio de estar compartiendo mesa con personas que están representando lo mejor de Santander. Y la suerte y este libro me ha permitido muchas cosas, entre otras, pues conocer a Antonio Tornel y estar conociendo Sol. Mi vinculación con Santander empieza de un modo bastante épico.
porque yo lo que quería, como coruñés, era escribir una novela sobre María Pita, la reina local de La Coruña, y ahí me puse a investigar este hecho para conseguir hacer una novela. Y en plena documentación, en plena investigación, me leí todo lo que conseguí localizar y, entre otras cosas, me leí el trabajo de José Luis. El trabajo de José Luis, no solo el trabajo, no solo el libro con el que ganó el Premio Virgen del Carmen, no solo el libro, el gran libro, Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada, con lo que realmente abrió la cuña, abrió la cabeza de puente para que desembarcásemos todos en la verdad histórica. Además, lo abrió de una manera muy emocional, porque en realidad en José Luis, aparte de encontrar un trabajo minucioso y una documentación aplastante que ponía totalmente patas para arriba lo que decían los ingleses sobre este tema, también en José Luis estaba presente el espíritu, la moral de Victoria, el espíritu más profundo de la hispanidad. Y así, ni corto ni perezoso, después de escribir una crónica novelada sobre lo ocurrido en La Coruña, librito en el que puse toda mi intención, incluso 5 planos originales e inéditos, y acopié todos los documentos que pude, pero en fin, al fin y al cabo un librito casi local. Pues ni corto ni perezoso, le pedí al jefe, le pedí a la máxima autoridad, le pedí, no tiene nada que perder, le pedí si me lo prologaba, y me encontré con que me dio tratamiento de Estado, por decirlo así. Él y su mujer Rosa, inolvidable, cómo me recibieron en Santander, aquella comida en aquel sitio tan bonito, donde de repente me sentí respaldado como si yo fuese un catedrático de una gran universidad y no un profe de filosofía de un instituto de un pueblo de La Coruña. Sí. Y esto para mí fue un espaldarazo importantísimo. Me di cuenta de que me di cuenta de que José Luis valoraba mi trabajo y me estaba animando a seguir. Aquello para mí fue muy importante. El librito La Guerra de la Sirena, ese librito estaba prologado por don José Luis Casado Soto. Eso, a su vez, me abrió las puertas de presentarlo con fuerza primero en Galicia, pero después en Madrid, en la casa de Galicia. Y allí, pues sí, gustó mucho que se contase una cosa completamente distinta a lo que nos habían contado desde pequeños en el cole. A mí personalmente eso pues tenía una espinita clavada con La Invencible, los ingleses, pero a ver qué pasó. Inopinadamente, intentando escribir una novela, descubro, como todo en la historia de España, que estaba absolutamente distorsionada. De hecho, la historia de España, tal como hoy se estudia, casi podríamos decir que es una rama de la literatura fantástica. Pero a partir de ahí empecé a escribir. En Madrid me dijeron que siguiese investigando, que contase lo que pasó en Lisboa, porque lo de La Coruña, bueno, pues como es una historia épica local, había sido tratado por la historiografía local durante siglos, está más o menos bien tratado. El tema de Lisboa se perdía en la noche de los tiempos por esta dejadez o falta de espíritu para construir un relato histórico que nos aqueja desde hace siglos. Me lié la manta a la cabeza, entonces la investigación fue mucho más complicada. Seguí la senda de José Luis, volví a perderme en archivos y mediante la acumulación de trabajo, porque esto es un trabajo acumulativo, esto es un trabajo en equipo. La verdad histórica, todos vamos subiéndonos a hombros de gigantes y subimos 1 centímetro más y después. Y así, con este trabajo extraordinario en equipo, nació Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, en el 2011, que le da un vuelco absoluto al asunto de la Contraarmada. Mi relación con José Luis seguía brillando y seguirá siempre, porque esté donde esté, eso es perenne. Y toda esa
afirmación de él, me acuerdo de un artículo inolvidable cuando lo leí yo, hace muchos años, un artículo que había publicado en Historia 16. Me leí todo lo que encontré, pero al llegar a José Luis, insisto, encontré que me abría una puerta. Es por aquí, vete por aquí. Y por ahí fui, por ahí fui. Contraarmada ya es un libro que sí tiene un peso académico, ya es un ensayo sin ninguna crónica novelada. Este libro, aparte, fue respaldado por el Ministerio de Defensa, lo cual para mí fue muy importante porque decía cosas tan estrambóticas que podría pensarse que era una elucubración. Pero la verdad fue expandiéndose. El libro tuvo éxito, fueron unos años muy divertidos de presentarlo, dos banderas que había localizado en la capilla de Sigüenza, dos banderas ganadas en combate, fueron restauradas, ahora lucen en la propia catedral, en esta catedral, y en resumidas cuentas sí que este mensaje al final ha calado. Incluso el libro ha sido publicado en inglés en el 18, teniendo una gran aceptación entre el mundo académico anglosajón, hasta el punto de que la BBC o The Times se ha hecho eco de un modo radical del asunto. La BBC se presentó en La Coruña, ha hecho un documental, el primer documental sobre este tema lo hace la BBC, no lo hace la 2 ni nada de eso. E incluso The Times le ha dado un auténtico tratamiento de Estado al asunto. Para los ingleses lo es, porque los ingleses realmente han construido su identidad, sobre todo sobre esta gran victoria que les da seguridad en sí mismos y es el origen de todas sus virtudes. Bien, entonces ahora lo que puedo hacer es telegráficamente contar lo que pasó. Bueno, más allá de lo que nos contaron en el colegio. La guerra entre España e Inglaterra, por contarlo de un modo absolutamente telegráfico, sería de la siguiente manera. Cuando accede al trono Isabel I de Inglaterra y vuelve al protestantismo, al anglicanismo, lo que va a hacer es dedicarse más de 20 años a atacar impunemente a España, tanto en Europa, en las costas españolas, como en América. Ataques impunes en tiempos de paz. Drake y otros se encargaron de eso. En realidad eran piratas porque aunque tenían el encargo de la reina de hacer eso, lo hacían en tiempos de paz, por lo tanto, eran piratas. Felipe II tenía problemas más grandes, mucho más grandes. Felipe II tenía que parar el otro imperio de la época, tenía que parar al turco y lo para en seco en la mayor batalla naval de la historia, con diferencia. Más de 170.000 barcos, perdón, más de 170.000 hombres, más de 500 barcos, más de 60.000 bajas en 4 horas. Pero gracias a esta gran batalla de Lepanto, España para al Islam. Los protestantes y Europa en general respiran que pueden seguir con sus reformas pero Felipe II poco después tiene que hacer frente a Inglaterra, prepara una flota para parar los ataques piráticos, para interrumpir la ayuda que Isabel estaba prestando a los rebeldes holandeses que habían sublevado contra su legítimo rey. Y también Felipe II pretende parar con la matanza de católicos que se había adueñado de la isla desde el acto de supremacía de Enrique VIII, etc. Que ríete tú de esa intolerancia religiosa, nada que se pueda comparar con lo que pasó en España. Felipe II prepara entonces un transporte de convoy de tropas, que esta idea la repetía José Luis. Un convoy de transporte de tropas escoltado por 20 galeones, por 20 barcos de guerra, zarpa a Inglaterra. Los católicos llevaban muchos años pidiendo ayuda y por fin Felipe los va a ayudar. Había un porcentaje muy grande de la población de Inglaterra esperando que llegasen aquellos barcos. Pero en todo caso, la operación anfibia era muy complicada. Este gran convoy de transporte de tropas estaba escoltado por 20 galeones. Vamos a ir totalmente a resumirlo. De los 20 galeones, de los 20 barcos de guerra de reciente construcción y máximo nivel, los mejores barcos de su época, barcos que habían nacido de la conjunción de las ingenierías portuguesa y castellana,
En Lisboa, a partir de 1580, 1582, cuando Felipe II permanece en Lisboa estos 2 años y reúne a todos los ingenieros, nacen los barcos, estos 20 galeones. Su comportamiento va a ser extraordinario. De los 20, en Gravelinas, 5 tienen que enfrentarse pues, a 100 barcos ingleses. 2 de ellos se enfrentan a docenas de ellos, sometiéndolos a un enorme desgaste y salvando al resto de la flota. Bueno, pues ni aún así se hunde ninguno. 2 van a quedar muy desarbolados y al día siguiente aún van a mantener combate con los holandeses y después van a ser remolgados a Flesinga. No pudieron hundir ni uno. Eso sí, en el viaje de vuelta, debido a que la Gran Armada, como todas las flotas en aquella época, sobre todo las grandes flotas con barcos de transportes muy panzudos que no podían bolinear, no podían ir contra el viento ni casi de través, tenían que ser empujados viento en popa, vale, pues tienen por la directora de los vientos que volver y naufragan hasta 25 barcos de transportes flamencos y alemanes. Y don José Luis deja muy claro que las naus cantábricas no naufragaron una cantidad mínima. Volvieron la inmensa mayoría de las naus, de las magníficas naus cantábricas, que eran barcos con doble función de guerra y transporte. Quiero decir con esto que la Gran Armada vuelve a puerto. De barcos de guerra el 85%, naus cantábricas de 28-21. Y se pierden, eso sí, barcos de transporte extranjeros, que transportaban la mejor infantería del mundo. Fue una tragedia, es verdad. La secuencia de los acontecimientos es esta. Llega la Gran Armada al Canal de la Mancha. Ningún inglés puede acercarse a ella porque era una coreografía excepcional de barcos en formación. Al final no consiguen iniciar la operación anfibia porque en realidad era imposible, como dijo Cabrera de Córdoba, era imposible porque la conjunción se producía en un terreno de aguas profundas donde los galeones no podían acercarse a las barcazas de Farnesio, que estaban esperando para la operación anfibia. En todo caso, la Armada española se pasa de largo esto, se producen estas pérdidas mínimas por parte española, por parte inglesa nunca se ha hablado de las pérdidas, pero claro que las hubo. Un espía de Felipe II, Andrade, un gallego que se hacía pasar por portugués, habla hasta de 1.500 muertos, decenas de barcos perdidos, cuidado. No sabemos lo que pasó en Gravelinas. Sabemos los partes de bajas españoles porque en España sí que se hacían las cosas. ¿Cómo había que hacerlas? Lo otro pues aún está en el aire. Pero bueno, el asunto es que el 12 de agosto la flota inglesa ya no puede perseguir a la española, no puede seguirla. Medina Sidonia se para 3 veces para retar al combate, los ingleses mantienen todo esto después de Gravelinas. El 12 de agosto ya no pueden seguirlos. La flota española tiene que dar la vuelta a las islas por la dictadura de los vientos. Isabel entra en pánico porque tiene la Invencible intacta a sus espaldas, ordena no desmovilizar a su tropa, ordena que toda la tropa y la marinería queden en unos barcos hacinados y en unas condiciones muy lamentables, y durante el mes que se producen los naufragios, los famosos naufragios de la Invencible, ese epíteto burlón puesto por Barclay, no solo para burlarse, sino también por cuestiones propagandísticas, para convencer a los católicos que tenían que apoyar a Isabel. Bueno, pues cuando se producen estos naufragios, estas bajas españolas son ya compensadas ese mes de septiembre de 1588 por las bajas inglesas producidas por un furibundo tifus que vacía las cubiertas de los barcos. Pero cuando Isabel recibe noticias de que la flota española vuelve a España, pues entra en un estado de euforia absoluta. Increíblemente ha conseguido sobrevivir a un ataque de Felipe y de la primera potencia mundial, y decide lanzar un ataque masivo contra España antes de que los galeones puedan ser reparados, antes de que la flota de guerra esté lista. Y sí que hay unos meses en aquellos barcos eran de materia orgánica, aquellos barcos eran de madera y de vegetal. Aquellos barcos sí que ya la navegación sin cañonazos los dejaba hecho un asco. Imagínate, y ya los cañonazos, no solo los que recibían, sino el daño que sufría todo aquello con aquellos tremendos esfuerzos. En fin, que España está huérfana de galeones. Isabel ordena fletar esta enorme flota, no tiene una Royal Navy para enfrentarse a España, y lo que hace es encomendar a Drake y a Norris que fleten una
enorme armada de armadores privados, y eso fue la contraarmada. La contraarmada solo tenía 6 barcos de la reina. El resto eran armadores privados y filibotes capturados a los holandeses. Cuando zarpa el 29 de abril de 1588, 27.667 hombres, 180 barcos, si no se apuntaron más en las 2 semanas últimas entre este recuento empírico y la salida, que seguro que fue así. 180 barcos, 27.667 hombres zarpan contra Santander. El objetivo de la reina es destruir la Armada Española en reparación. Si consiguen destruirla, se quedan dueños del Atlántico, llevan ya en la contraarmada un primo de Felipe II, el prior de Crato, que había sido expulsado a caras destempladas de Portugal porque pretendió suceder a don Sebastián, al infante cardenal Enrique, después de la muerte de don Sebastián el Guadalquivir, pero fue expulsado de Portugal, pero sin embargo empezó a intrigar, porque era el hijo de un prior, no tenía ninguna legitimidad dinástica. Pero bueno, llevan este pretendiente con el intento de instalar un gobierno títere en Portugal. Este pretendiente les ha ofrecido 5 millones de ducados de oro, es una animalada, 300.000 ducados al año. Guarnecer los castillos portugueses con soldados ingleses pagados por él, en fin. Y esta flota, una vez que zarpa de Plymouth, se niega. Bueno, ¿cuáles eran sus objetivos? Primer objetivo, ir a Santander y destruir la Armada en reparación. Una vez sin enemigos a la vista, ir a atacar de un modo frontal Lisboa, aprovechando viento y marea. La marea es fortísima en el Mar de la Paz, en el estuario de Lisboa. Y los especialistas españoles sabían que aprovechando viento y marea no había tiempo para ofender los barcos. En fin, que Lisboa hubiese caído. Al caer Lisboa caían las Azores, y el plan de los ingleses era sustituir el hilo umbilical que unía a España con América, sustituirlo por un hilo umbilical inglés y penetrar en Brasil y desde ahí en la América. Fue el primer gran intento de quedarse con América. Pero la flota se niega a ir a Santander. Vamos, ir a Santander es un puerto difícil. Prefiere un puerto difícil de expugnar. Santander los están esperando. Santander están los barcos españoles en reparación y los están esperando. Y aunque tuviesen éxito, que hubiese sido un expediente muy difícil para la contraarmada, pero en todo caso, aunque hubiesen tenido éxito, ¿qué negocio hay en hundir barcos en reparación? No quieren ir a Santander, se niegan en redondo y quieren ir a Lisboa a saquear aquella ciudad, que era la capital de un imperio gigantesco en aquella época. Vayámonos al 16, es un siglo ibérico. En aquel momento Lisboa era una ciudad 1000 veces más interesante y rica que Londres. Y del mismo tamaño más. Pero los Drake y Norris no quieren ir directamente saltándose tan flagrantemente las órdenes reales por Lisboa, y lo que hacen es llegar a un acuerdo. Mira, vamos a ir a La Coruña, la destruimos, Isabel se quedará contenta, no nos va a correr a boinazos por no haber ido a Santander, porque por lo menos destruimos La Coruña, y nos vamos a Lisboa a hacer caja sin arriesgarnos a meternos en el Golfo de Vizcaya. En el Golfo de Vizcaya. Entonces la flota inopinadamente se cae contra La Coruña. La Coruña, vamos a ver, estaba desprevenida La Coruña. La Coruña era una ciudad muy pequeña y no era lo más probable que la flota fuese contra La Coruña, pero en todo caso estamos hablando de la primera potencia mundial de la época. Estamos hablando de una sociedad muy estructurada, la sociedad española. Estamos hablando de que el capitán general de Galicia, el marqués de Cerralbo, ya le pide a Felipe II que todos los barcos de la Gran Armada que vuelvan a Galicia se queden en Galicia para potenciarla a nivel de artillero, a nivel de dotaciones. Y eso ocurre. La Coruña empieza a fortalecerse a marchas forzadas. En el islote que señorea la bahía se monta una plataforma artillera y ya se plantan cañones de largo alcance, culebrinas. Y aún con el castillo de San Antón en construcción, cae la contraarmada contra La Coruña. La Coruña es una península. Tenía 2 estructuras defensivas, un murete en el istmo y una muralla medieval al fondo de la península.
La desproporción es muy grande. Estos son casi 28.000 hombres. La Coruña tenía 4.000 habitantes, en una ciudad muy pequeña, y muy expuesta a ataques. En una ciudad que incluso en la Edad Media había sido casi abandonada por los ataques vikingos, una ciudad muy expuesta a ataques. Por eso, pero Felipe II, por eso había instalado la Real Audiencia en La Coruña 10 años antes y se había empecinado en que no se moviese de allí y que se fortaleciese, porque necesitaba esa plaza fuerte en el noroeste de la península. Pero en fin, en todo caso, La Coruña puede ofrecer 650 soldados viejos, tiene una población de 4.000 habitantes, pero al ser una ciudad de realengo tenía unas milicias de 760 hombres bien armados y pertrechados, pero bueno, ¿qué? 1.200 hombres contra esta flota no pueden impedir nada. De hecho, entran en la ría si quieren ir por el puerto, pero entonces el castillo de San Antón con sus tiros parabólicos los hace mantenerse a raya, y el 5 de mayo lanzan un ataque combinado por el frente nocturno, por el frente de tierra, un tremendo escándalo de cañones por el frente de tierra del istmo, y por el otro lado, subrepticiamente, 1.500 hombres consiguen desembarcar intramuros en la playa corrida de La Coruña. Lo que se visita en La Coruña, todo aquello La Coruña eran como dos playas que casi se tocaban entre sí. Desembarcan por el lado del interior de la ría, cogen entre dos fuegos a los defensores del istmo. Esa noche triste de La Coruña, cientos de coruñeses pues mueren intentando retraerse a sangre y fuego hasta la ciudad alta. Consiguen retraerse. Norris va a utilizar una técnica de terror, va a someter a sufrimiento a la población en un intento de conseguir la rendición en aquella noche. Lo único que va a conseguir es el efecto contrario, un empecinamiento absoluto de los defensores. Entonces se refugian ya en la ciudad alta estos defensores, es un perímetro muy pequeño, se forja como un tercio en que la mitad de los soldados son profesionales y la otra mitad son los milicianos, y lo hace muy bien, el marqués de Cerralbo y el sargento mayor Luis de León. El sargento mayor era el organizador de un tercio. También estaba en La Coruña porque todavía ha venido el galeón San Juan de Recalde, en el más glorioso de toda la jornada de la Gran Armada. Bueno, se producen varios ataques. Los ingleses van a lanzar dos ataques simultáneos después de distintos avatares y distintas acciones. Van a lanzar el 14 de mayo de 1589, un día que deberían estudiar nuestros hijos o nuestros nietos dentro de poco en el colegio. Lanzan un ataque masivo contra la muralla de La Coruña. Lo han hecho de la siguiente manera. Durante 2 semanas han horadado un túnel por debajo de la única zona de la muralla que no está sobre piedra. Y han hecho un tremendo acopio de pólvora para volar uno de los torreoncillos semicirculares de la muralla medieval de principios del siglo XIII. Pero los españoles oímos los ruidos de carpintería. Sabíamos que se estaba haciendo un túnel para entrar. Y además la poliorcética española era desproporcionada. La poliorcética, el arte de defender y atacar ciudades, era desproporcionadamente superior a la inglesa, francesa, perdón, y a la inglesa en concreto, según reconocerán los propios participantes en la Gran Armada, como Roger William, que un año después escribe el breve discurso de guerra en que se rinde completamente a los españoles. ¿Qué hicimos? Bueno, pues todos los hombres estaban ininterrumpidamente, una vez que cae la pescadería en la parte baja de la ciudad, todos los supervivientes se refugian en la parte alta, en la ciudad medieval antigua. Todos los hombres quedan en guardia ininterrumpida en las murallas hasta el fin del cerco de sus vidas, pero las mujeres son libres, se encargan del resto, pero cada vez se van a encargar de más cosas. Cuando se sabe que se está haciendo el túnel, las mujeres son encargadas de desmontar casas intramuros y con un acopio tremendo de piedras, robustecer por el lado interior la muralla, y aquella flaca muralla medieval que había sido hecho mucho antes del advenimiento de la artillería, se convierte en una auténtica presa de piedras y tierra. El 14 de mayo, cuando los artificieros ingleses hacen volar el torreoncillo que ha sido minado y al mismo tiempo lanzan un ataque simultáneo contra una brecha que han abierto por el batir convergente de artillería durante 2 semanas, cuando lanzan este ataque combinado masivo contra La Coruña, quieren destruirla,
hasta sus cimientos para dar un mazazo propagandístico tremendo y dar un... Bueno, en fin, es lo que quieren hacer para ir ganando la guerra. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando se produce esta explosión es tal el peso del torreoncillo medieval, que ya no es un tortillo medieval, sino que parece una presa de piedras y de tierra, que los gases expansivos no encuentran salida para arriba, no encuentran salida hacia adentro, como habían calculado los artificieros, y de manera muy exacerbada salen por donde habían venido la pólvora. De tal manera que Norris se dispara a la cara a la muralla coruñesa a modo de mortífera metralla. Los primeros 300 hombres son sepultados vivos y sobre los cadáveres ingleses y las piedras se produce una lucha sin cuartel por los soldados de élite españoles que defienden la brecha. Las mujeres, entre otras cosas, lo que han hecho ha sido coger puertas, camas, armarios, mesas, todo lo que encontraron y hacer parapetos. Eso y una vez que cae que el cubo es disparado hacia afuera y queda esa brecha y se produce una batalla sin cuartel comandada por Álvaro de Troncoso, capitán de infantería. Una latrista, que ya había 650 latristas. Las mujeres se atraviesan con sus parapetos. En esa brecha conseguimos sobrevivir, pero en la brecha abierta por el batir del artilleriano, llega un momento que las fuerzas defensoras ya numéricamente no tienen ya relevancia. Casi todos los hombres están muertos, heridos o totalmente agotados, porque era muy laborioso todo eso. Entonces ya cuando se lanza el ataque final, cuando un alférez inglés sube a la brecha abierta por la artillería y ya se anuncia el horrendo desenlace, porque los ingleses habían dicho que si la Coruña se rendía iban a utilizar todo el rigor de la guerra, en fin, que iban a pasar a cuchillo a la población. Pues entonces una mujer que no tenía nada que perder, una mujer que acababa de ver morir a su marido Gregorio de Rocamonde y que tenía a sus niños intramuros, como muchísimas otras. Imagínense a los niños llorando, dentro, aterrorizados. Imagínense una mujer defendiendo a sus hijos. Eso es una fuerza de la naturaleza. No hay soldado que pueda con eso. Y no pudieron. De hecho, cuando se produce este ataque masivo, esta mujer, esta María Pita, una mujer popular, de clase popular, ensarta al alférez y desde ese momento la lucha ya sin cuartel es una guerra total. Las mujeres, que en realidad eran la mitad de la población, como es lógico, entran en combate en masa. Se convierten en lo que llamaríamos un cuerpo estratégico de reserva, con el cual no se había contado. Y entran en combate en masa de un modo absolutamente aplastante de un modo absolutamente literal, porque lo que hacen es coger estas piedras que les habían sobrado y desde 7 metros de altura se las arrojan a adoquines de 30 kilos desde 7 metros de altura a los ingleses que entran. Claro, es mejor que te peguen un tiro a que te caiga un adoquín de 7 metros de altura, porque con un tiro tienes alguna posibilidad. Con un adoquinazo no, ni tú, ni el que está abajo, ni el otro. Fueron miles los adoquines. Según documentos ingleses, los caballeros y los soldados no pudieron resistir la lluvia de piedras. Esa lluvia de piedras, las mujeres, muchas de ellas eran abatidas. Porque claro, se asomaban a la muralla y había muchos soldados disparándolo, pero aunque fueran abatidas, aunque recibiesen tiros, tenían la posibilidad de tirar piedras. Y tiraron, y muchas murieron, pero los descalabraron. El 14 de mayo, las pérdidas inglesas fueron atroces y fueron expulsados de las murallas por las ingleses, por las mujeres encolerizadas tirándoles piedras. Increíblemente la Coruña sobrevive este 14 de mayo. Hay un tercer ataque al castillo de San Antón con 40 barcazas, algunas dotadas de artillería. La pelotera es tremenda. A la artillería del castillo y arcabucería y mosquetería se suma la de la ciudad alta, que tira por elevación, por encima del castillo o de flanco. En fin, se tiñe de sangre la bahía coruñesa, pero los ingleses no consiguen tampoco tomar el castillo. Si lo hubiesen tomado, hubiese caído de la ciudad alta. Increíblemente, este dispositivo defensivo sobrevive, la Coruña sobrevive, han perdido no menos de 4.000 hombres entre muertos y heridos, han empeorado drásticamente las condiciones de la Armada y sobre todo han perdido la moral, porque han sido expulsados de una ciudad de 4.000 habitantes, ahora tienen que irse a Lisboa, que sobrepasa los 100.000. Ya no se atreven a seguir el plan inicial de atacar frontalmente siguiendo viento y marea. Norris desembarca su tropa 80 kilómetros
antes pretendiendo forjar un ejército portugués que se sume a los ingleses para la independencia. Los portugueses no se suman de ninguna manera. Y aquí ya no hay 600 soldados viejos de infantería española, sino que hay 5.000 alatristes. Ya pueden imaginarse lo que pasó. Fueron hostigados, se hizo tierra quemada, se impidió la comunicación entre Drake, que fondeó en Cascais, y Norris, que inició esta ruta terrestre de este peniche de 80 kilómetros intentando hacer un ataque combinado tierra-mar y forjar un ejército portugués. Nada de esto consiguieron, su marcha fue muy penosa. Los españoles, pues ya el 1 de junio hay una operación ya de cierta envergadura. El 1 de junio es el día que Crato había dicho que entraba en Lisboa, porque era un día muy simbólico para el catolicismo y él pretendía quitarse de encima el hecho de que venía con unos herejes. Pero nos adelantamos los españoles con una encamisada. Una operación comando nocturna del ejército español, que eran tan efectivas y tan famosas que existía una palabra en inglés. Yo la encontré, la palabra camisado. Camisado. Igual que hoy en inglés existe la palabra guerrilla. Bueno, pues sufren un tremendo camisado. Aquellas tropas inglesas que ya están a las puertas de Lisboa creen que vienen por fin sus aliados antonianos gritando "Viva Don Antonio" o "Viva Don Antonio", pero no son aliados antonianos. Es una encamisada española. En la noche las armas blancas primero actúan muy deprisa, después armas de fuego, y cuando se reacciona el ejército ya no queda nadie, solo centenares de cadáveres. Es una gran encamisada la que sufren el 1 de junio, pero aún así ya el 3 de junio se instalan al pie, muy cerca de las murallas de Lisboa. Lisboa se ha vertido fuera de sus murallas, en el barrio de la Vica se instalan, que está mirando a Cascais para así estar cerca de su flota, pero es el momento ideal desde un punto de vista militar para lanzar un ataque. Y efectivamente eso es lo que ven los españoles, es lo que estaban esperando, es lo que estábamos esperando. Y así el 3 de junio el archiduque Alberto, virrey de Portugal, futuro rey de Bélgica, decide lanzar un ataque con 1.100 soldados escogidos, aunque haya pérdida de gente. Quiere decir el virrey que hay que pelear y aunque haya muertos hay que desgastarlos. Y efectivamente se lanza un ataque por 3 puntos distintos. El ataque más mortífero está del otro lado, está en la espalda del acuartelamiento. Salen soldados españoles que atacan por la espalda del acuartelamiento. Y así ocurre que aniquilan el regimiento del coronel Brett, que muere rodeado de sus capitanes. De esta manera cambia. Es el último punto de inflexión de la contraarmada. Ya los ingleses no tienen la intención de tomar Lisboa, sino lo único que quieren es intentar escapar con vida, y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque ¿qué ocurre? Al día siguiente, que es otro día que tenían que estudiar en segundo de la ESO nuestros niños. 3 de junio, Lisboa. Los ingleses el 4 de junio entierran a Brett y a otros oficiales. Es un día de entierros y esa noche dejan hogueras encendidas para disimular y inician una huida hacia Cascais. Huida que es descubierta por los centinelas. Y entonces se produce pues un ataque de las galeras desde el mar que los echa hacia tierra adentro, y en tierra adentro un ataque de las compañías de élite extramuros. Así ganamos estas dos banderas de las que hablábamos antes. Las gana Sancho Bravo, que era sobrino nieto del doncel de Sigüenza. Es por eso por lo que estas banderas permanecieron durante siglos en la capilla del doncel de Sigüenza. En todo caso, se refugian los ingleses en Cascais. Es el mundo al revés. Ya no está Lisboa sitiada, sino que están sitiados los ingleses en Cascais. Tienen problemas de hambre, tienen problemas de enfermedad, con muy mala intención. Los españoles rompemos todos los molinos que rodean Cascais para que no hagan pan con cereal que habían capturado. Tienen que hacer gachas que son laxantes. La enfermedad, este tifus exantemático, se llama enfermedad de cámaras, enfermedad de retretes, enfermedad que te llevaba a tener que ir al servicio constantemente. Era una violenta gastroenteritis. Imagínense, tomando cachas con una gastroenteritis. Terrorífico.
Y eso fue lo que ocurrió. Muy mal alimentados, incluso Drake quería que ya los soldados no comiesen nada, solo poco le quedaba de comida para sus marineros. Está en una situación lamentable cuando llega al Padilla, el adelantado de Castilla, con 6 brolotes listos para ser lanzados sobre la contraarmada fondeada en Cascais, y sufriría lo mismo que había sufrido la Gran Armada casi un año antes, pero Drake ordena zarpar sin vientos propicios, se produce una calma chicha, el día 20 de junio salen las galeras de Padilla, las galeras de Alonso de Bazán, hermano del recientemente fallecido Álvaro. Barcos rémicos. Los barcos de vela se quedan flotando con una calma chicha, se quedan flotando como cáscaras de nuez. Las galeras se ponen a popa, y con aquellos cañones de crujía que se apuntaban con el propio barco, cañones enormes escogidos y con balas al rojo vivo, empiezan a dispararles de popa a proa, a bocajarro. Entre 9 y 11 barcos son capturados o hundidos, muchos otros son averiados, y la contraarmada se dispersa. Y ahora empieza la mayor tragedia naval de la historia de Inglaterra. Sí, porque en realidad esta contraarmada tiene que ir peleando contra el hambre, contra la enfermedad, contra las averías que han sufrido los barcos, y se produce una mortandad tan extrema que van tirando por la borda, van dejando un reguero de cadáveres los barcos, salir intentando subir desde Lisboa hacia arriba, lo cual es un mal expediente en esa época del año, los vientos son contrarios. Hasta tal punto van perdiendo hombres que llega un momento en que ya no tienen hombres para la gobernabilidad mínima de los barcos. Se prestan dramáticamente marineros los unos a otros, porque si no hay un número, si pierdes un número mínimo de marineros, el barco se convierte en un barco fantasma a la deriva. Hacen una parada de emergencia en la ría de Vigo, saquean esa ciudad, que aún era más pequeña que La Coruña. Los vigueses, apoyados por señores feudales como Sotomayor, apoyados por tropas que llegan a uña de caballo desde Santiago, galopando toda la noche, contraatacan en Vigo una vez destruida la ciudad, y aún ahorcan a cientos de ellos en los altos del Castro. La contraarmada ya solo le queda intentar regresar. De los 180 barcos que zarparon de Plymouth, consiguen volver a Inglaterra 102. Pues sí, de muchos no tenemos noticia. Esto de barcos fantasmas perdidos a la deriva, pues no es que no tenemos noticia. Hay especulaciones españolas. Quizá hubo un reagrupamiento en Vivero, en el norte de Lugo, donde hundieron y reagruparon tripulación. En todo caso, la llegada en todo caso, y ya para acabar con este tema, de los 27.667 hombres que zarparon de Plymouth, se presentarán a la paga 3.722. Esto convierte la catástrofe de la contraarmada en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, algo que duplica con creces las bajas de la Gran Armada, tanto en barcos como en hombres. Hay que decir claramente que los barcos eran más pequeños, porque las urcas flamencas y alemanas eran grandes. Pero el número de barcos perdidos lo duplica, y el número de hombres, pues también. La catástrofe es de tal envergadura que Drake y Norris se pelean en Plymouth. Hay muchísimos detalles en el libro este, desconocidos por los propios ingleses. Al final, lo que van a hacer para salvar su pellejo y para salvar el prestigio de Inglaterra, Norris en esto es muy inteligente, es encargar panfletos propagandísticos que cuenten unos avatares bélicos totalmente ficticios, en inglés y en latín, editados en agosto de 1588. Esto sí que es eficiencia. En julio llegan los barcos totalmente desbaratados, y en agosto ya está publicado el panfleto, que es vibrante. De repente hay batallas en las que mueren 1.500 españoles y es herido un soldado inglés. El panfleto va a ese nivel. Ha sido la principal fuente bibliográfica para la reconstrucción de estos hechos hasta hace poco. Fíjense cómo la propaganda se convierte en historia de un modo absolutamente fácil de ver. En todo caso, Isabel se pone muy contenta. ¡Ay, qué bien! O sea que los hemos aplastado definitivamente. ¡Qué bien! Oye, pues tráeme el botín, tráeme todo. No había botín, no había nada, no había hombres, no había nada. Después Isabel
se da cuenta de la catástrofe, pero no los amonestó, no los decapitó, no los ahorcó. No, la primera carta felicitándolos no la tocó para mantener esa idea de que lo que contaba el profeta era verdad. Y así la contraarmada desapareció de la historia. Desapareció de la historia y la armada y la llamada por los ingleses Armada Invencible se convirtió en algo que nunca existió. En algo que nunca existió, porque la imagen distorsionada de la Gran Armada es totalmente falsa. Y la desaparición de la contraarmada habría que llamar a Iker Jiménez, porque también es impresionante. Pero esto no es nada... Bueno, y para acabar con esta gran victoria española, cambia el signo de la guerra, Inglaterra ya no va a tener este tipo de iniciativas. España no gana la guerra porque se va a tropezar otras veces contra el Canal de la Mancha, pero las condiciones de paz de 1604 son favorables a España. España fundamentalmente gana la guerra. España consigue que Jacobo I, muerta Isabel, firme que no va a volver a atacar a España, y no lo volvió a hacer. Y Raleigh, que lo hizo, fue decapitado a instancias del embajador español. Firma no ayudar a los rebeldes holandeses y no los va a ayudar. Por tanto, Felipe III consigue unas condiciones de paz que eran las que buscaba su padre, menos una: proteger a los católicos. Y de hecho el siglo XVII va a ser un siglo atroz de intolerancia religiosa y persecución religiosa en Inglaterra. Hasta los curas tenían escondites en las casas. El agujero del cura, así se llamaba. En fin, España continuó imperando e Inglaterra esperando. Esta victoria es imprescindible para entender la pervivencia del imperio en el siglo XVI. Pero hay otra victoria. Conocemos la victoria que ahora se ha puesto de moda, la de 1741 en Cartagena de Indias, cuando Blas de Lezo realmente revienta a Vernon. Pero hay otra victoria que me gustaría comentarles ya para acabar, no menos importante que ninguna de estas dos. Yo diría que más, que es la victoria que se produce en Buenos Aires el 5 de julio de 1807. También totalmente desconocida. También habrá que hablar con Iker. No quiero decir que esta victoria sea desconocida, pero no es dimensionada en su verdadera importancia. Porque en este momento, en 1807, España está realmente postrada, ¿no?, por muchos motivos. Inglaterra lanza un ataque masivo contra Buenos Aires, pero un ataque masivo contra el Plata. Dicho muy rápidamente, en 1806 hay un ataque pirático contra Buenos Aires. Buenos Aires no se defiende, el virrey Sobremonte inhibe la resistencia armada, huye al interior a Córdoba, capital de emergencia en caso de ataque. Buenos Aires se da cuenta que el virrey no puede defenderla y Buenos Aires tiene que defenderse ella sola. Se defiende, aquellos 1.600 hombres solo en 42 días ha sido reconquistado Buenos Aires. La población española, y además se ve en esas arengas, se ve en ese comportamiento. La población española a principios del 19 era una auténtica maravilla. En el sentido de saber quiénes eran, dónde estaban y lo que tenían que hacer. Así, una vez reconquistado Buenos Aires, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que los ingleses lo conquistan, mandan información a Londres, y entonces Londres dice, bueno, ya está, si con 1.600 hombres tomamos Buenos Aires, vamos a asegurar Buenos Aires, tomar Santiago de Chile, y por fin llevaremos a la práctica el famoso Plan Maitland de principios del siglo XVIII para la conquista de la América Española. Entonces sale una gran flota, 5.000 hombres para Santiago de Chile, salen varias flotas para asegurar Buenos Aires y tomar Montevideo. La flota que va a Santiago de Chile recibe contraorden de ir también a Buenos Aires cuando se sabe que Buenos Aires ha sido reconquistada. Y así van juntándose británicos en la Cuenca del Plata. 3 de febrero de 1807 cae Montevideo, la plaza fuerte amurallada que protegía el río de la Plata. Cae después de una resistencia heroica y después se van a por Buenos Aires. ¿Pero qué pasó aquí? Que desde el ataque de 1806, cuando el ataque de 1806 se reconquista Buenos Aires, los bonaerenses saben que los ingleses van a venir con todas. Entonces Santiago de Liniers, el nuevo virrey, tras la actuación lamentable del virrey Sobremonte,
lanza una proclama de vengan los ciudadanos a defender lo suyo. Y es increíble la respuesta, es por eso a mí me ha emocionado quizá más que ninguna otra victoria española. Porque los ciudadanos es que, bueno, hay colas, los ciudadanos es que hay piñas, los ciudadanos es que no quedó ninguno sin alistarse. Pero además Liniers fue muy listo, los alistó según sus lugares de origen. Nació el tercio de los cántabros, el tercio de los gallegos, el tercio de los andaluces, el tercio de los catalanes, cada uno con sus... el tercio de los patricios, que eran los nacidos en Buenos Aires, que era el más numeroso. Era el más numeroso, pero era como si... A ver qué hacen estos. Al final tuvieron todos una actuación extraordinaria. Extraordinaria. Pero aún así, ¿cómo vamos a entender que 7.000 vecinos, 7.000 vecinos hayan aplastado al ejército de una potencia dominante de la época? Pues ocurrió. ¿Cómo ocurrió? La verdad es que los avatares bélicos, bueno, los 7.000 vecinos se pasaron 10 meses haciendo instrucción militar. Llegaron dinero, pólvora. Desde Santiago de Chile llegaron 4 toneladas de pólvora. Afluyeron voluntarios de toda América, formaron el tercio de los arribeños. Los esclavos, nada que ver con la esclavitud en América y en el mundo británico, pero nada que ver. De hecho, uno de los problemas que tenían los ingleses es que no solo los esclavos, sino los soldados desertaban en masa. Sí tenía la ocasión de pasarse al lado español. En todo caso, esos 7.000 perfectamente duchos en el arte, en el tiro y los movimientos de línea, cuando viene el ejército inglés, salen a defender el avance en el riachuelo, pero no pueden defenderlo, no quieren defenderlo, cruzan el riachuelo. Y como gallitos, aquellos 7.000 héroes desafían al inglés, que no presenta batalla, que es un ejército más del doble, que además es un ejército profesional perfectamente pertrechado. Increíble. Al final atacan Buenos Aires desde el interior, después de varias operaciones, y después va varios errores garrafales ingleses, británicos. Es que es increíble que no hayan tomado Buenos Aires. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pedro Antonio de Cerviño, Martín de Álzaga, el alcalde de Buenos Aires, diseñan un plan según el cual ustedes saben que Buenos Aires tiene una estructura cuadrangular, porque es una estructura militar. Buenos Aires ya se pensó desde el primer momento que no se debía de amurallar. ¿Por qué? ¿Para qué amurallarla si se iba a verter fuera de las murallas? Entonces lo que se hace es una estructura militar con calles paralelas, en las cuales toda la artillería es útil y mucho más fácil de defender. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicimos los españoles? Lo que hicimos los españoles fue un plan absolutamente magistral, que es cerrar el reducto central, Fortaleza, Recoba, Cabildo, cerrarlo de un modo tradicional, con trincheras, con foso. Y ahí se pusieron. Pero ahí estaban ni la cuarta parte del ejército. Las otras 3/4 partes hicieron un segundo anillo defensivo. Pues si lo cuento todo, después no va nadie. Lo sigo contando. Hicieron un segundo anillo defensivo en las terrazas de las cuadras. En las terrazas de las cuadras, saben que Buenos Aires, al tener las calles cuadrangulares, el resultado final es que se quedan cuadras de 100%. En esas cuadras arriba, en la terraza, las terrazas de esas cuadras estaban intercomunicadas. Las puertas y la cerrajería de esas cuadras eran como castillos. Cada cuadra era como un castillo. Entran los ingleses y se van a por el reducto central. 14 columnas por 14 calles paralelas. Se van por el reducto central y nuestra estrategia fue la siguiente. Shh, que entren. Y solo cuando estuvieron dentro, y a una sola voz, el resultado final fue... Cuento todo entonces. Vale. El resultado final fue que en unas horas cayó la crema del ejército británico.
Craufurd con todos sus hombres, con la Brigada Ligera, el Regimiento 88, cayeron 2.800 prisioneros, más de 400 muertos, pero de un modo fulminante. De hecho, los relatos ingleses son espeluznantes. Algunos regimientos intentaron refugiarse, por ejemplo, en la casa de la Virreina. Casa Revinera fueron acribillados hasta el punto que bajaba la sangre por los desagües de aquella casa. El golpe fue tan violento que van a firmar unas capitulaciones que yo creo que son las más favorables de la historia de España con Inglaterra. De hecho, Montevideo a esa altura ya era una ciudad inglesa en tiempos de feria. Ya había más de 100 barcos mercantes en Montevideo. Ya Montevideo se había convertido en el centro de distribución para América para una América hispánica que estaba a punto de morir de los productos ingleses. Bueno, pues las condiciones de capitulación, las increíbles condiciones de capitulación, y gracias a la insistencia del gran Álzaga, el teniente de alcalde de Buenos Aires, firman la expulsión del Plata y los ingleses la aceptan. A los 2 meses se van más de 30.000 británicos. Más de 200 barcos, más de 100 barcos mercantes, más de 90 transportes, más de 30 barcos de guerra. Una población que casi era como la que tenía Buenos Aires, 42.000 habitantes, se van del Plata. Y esto sí que es un milagro, la pervivencia del Imperio Español en este momento. Porque los ingleses, una vez que tienen esta noticia, entonces ya preparan otra flota, pero ya no comandada por Whitelock, que Whitelock en realidad era un hijo bastardo del rey. Era un militar de salón, sino ya comandada por Wellington, ya comandada por los grandes, una flota ya para quedarse con Buenos Aires de una vez, para quedarse con América de una vez. Pero ocurre que ya estamos en 1808, ocurre que Napoleón ya ha entrado a España de un modo traicionero, ocurre que ya han intentado llevarse al último representante real, ocurre que se ha desencadenado el 2 de mayo, ocurre lo que ocurrió, y es que de repente todos los españoles, uno a uno, le declararon la guerra a Napoleón, lo cual es lo peor que le puede ocurrir a cualquier general, cosa que solo puede ocurrir en España, por cierto. Y así el alcalde de Móstoles se le declara la guerra a Napoleón, y yo también, y a mí apúntame, esto llegó a Inglaterra, y aquella flota que estaba a punto de zarpar no aprobó a Buenos Aires, sino que aprobó a España para desgastar al francés en territorio extranjero. Y así se salva América. Y se salva hasta hoy. Se salva hasta hoy, no el imperio se salva porque los ingleses pasan al plan B de fragmentación, penetración y pauperización. Ese plan B les funcionó como un reloj, pero les funcionó más de lo que podemos imaginarnos, porque ese plan incluía la demonización de los españoles, y esta demonización de los españoles aún hoy es vigente. Aún hoy la población de lo que fue el imperio español en América está abducida por esta propaganda. La victoria inglesa de 1810 a 1824, que desmonta el imperio, es una victoria militar. No hay que olvidar que participaron muchos miles de soldados ingleses y holandeses. No fue una guerra que los criollos fuesen contra los realistas, olvídense. Fue una guerra internacional. Había soldados españoles que fueron abducidos al lado inglés con el pastel de las ideas liberales, de la superación de la monarquía absoluta, de la libertad, que eran ideas que eran absolutamente válidas y que el sentido de la historia iba hacia ahí, que fueron prostituidas atrozmente hasta el punto de que en unos pocos años, pues sí, consiguieron robar todo el oro y toda la plata que había en territorio hispano. En Buenos Aires robaron tanto que no dejaron líquido circulante, tampoco en Lima. Se pauperizó de un modo absolutamente fulminante. Hispanoamérica se convirtió en lo que después llamaremos Latinoamérica de un modo fulminante, un empobrecimiento absoluto. Y hasta hoy, 1825. En 1825 los ingleses ya tenían toda la jurisdicción sobre toda la cuenca del Plata.
los habitantes de esa zona no tenían derecho a navegar por los ríos, ni comerciar con sus cosas. Solamente podían vender, podían comprar productos ingleses, pero como no tenían dinero porque se lo habían robado todo, les daban créditos. Y ya en el 1925 se firma un crédito con la banca Baring, nace la famosa deuda externa y hasta hoy. Hasta hoy sí, pero la victoria de 1807, la victoria de 1589, la no derrota de 1588 y la victoria de 1589 y la no derrota de 1588 que tan bien investigó y nos abrió los ojos a todos don José Luis Casado Soto, todas estas victorias sí que aún a día de hoy nos permiten tener esperanza en que algún día Hispanoamérica recupere su dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo, si quieren, de hacer una o dos preguntas antes de que pidamos a Rosa y a Clara que suban aquí para recibir un pequeño obsequio y un aplauso de todos nosotros en recuerdo de José Luis. ¿Alguna pregunta para el conferenciante? Sí. Perfectamente la de la derrota trataran de ocultar todos los detalles de lo que ocurrió. No entiendo por qué lo hizo también. Hace poco no habíamos nada de esto. Yo cuando era pequeño, cuando en el colegio, había oído el tema de historia de María Pita, pero un ataque de unos piratas ingleses a un lado, no había oído hablar nada de Lisboa ni una gran armada. Sí, es una pregunta buenísima. Trato en extenso este tema en el epílogo del libro que tengo unos ejemplares si alguien quiere adquirir, es la última versión que salió el año pasado. Muchas causas confluyen para esto, no lo explico una sola cosa. Por un lado, para los ingleses fue algo mucho más importante que para nosotros. La derrota de la Gran Armada fue muchísimo más importante para Isabel que la derrota de la contraarmada para Felipe. Isabel se estaba bajando el trono. Y aparte Inglaterra estaba naciendo. Inglaterra no había iniciado su andadura imperial. Entonces ellos, para eso fue un mito inaugural, fundacional. Después España mantuvo durante siglos y después en el 19 se cae. Inglaterra está durante siglos parasitando el imperio hasta que en el 19 por fin sube. Esto genera, y esta propaganda de la que acabamos de hablar, esta famosa leyenda negra que arranca ya muchos siglos antes, es un proceso histórico que cambia nuestro conocimiento historiográfico. Es algo fascinante. Y esto lo han dicho hasta investigadores holandeses. La leyenda negra realmente ha acabado con España, con la posibilidad de hacer historia. Nosotros creemos que fuimos los malos, nosotros creemos que fuimos los derrotados, nosotros creemos todo eso. Nadie quiere hacer historia, realmente nos han aplastado. No es nada, la victoria que tuvimos contra Malta en aquel famoso partido de fútbol, no es nada comparado con la goleada que nos han metido. Esta goleada es por el diferente tempo histórico. Es un imperio que se mantiene y después además se hunde por el otro que está generando la propaganda. Entonces, la introyección de la leyenda negra en la mente de los españoles es la mayor derrota de la historia de España y la mayor victoria de la historia de Inglaterra. Y es una victoria absolutamente vigente. Los profesores de historia de los institutos de España están enseñándole a los niños que fuimos los malos y los derrotados. Cuando fue al revés. Este es el trabajo y este es el futuro. Esto es lo que nos toca hacer.
Es lo que nos toca hacer y lo tenemos difícil porque esto está totalmente imbricado. Es una cosa tan grande que ha sido parasitado también por las luchas políticas. Por las luchas políticas. La linda negra se ha convertido en un arma arrojadiza en las luchas políticas del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, el trabajo es muy grande. El trabajo es muy grande porque la empanada mental, verdaderamente el caos mental. Piensa que nos han sustituido. Nuestra línea de pensamiento es una línea de pensamiento extranjera. Nuestra manera de pensar sobre España es extranjera. Volvamos a una manera nacional. Gracias. Sí. Totalmente. Muchas gracias, Aurelio. Sí, no solo piratas. No, mira, fíjate, las 4 fragatas españolas venían sin armar, venían en misión de transporte. Estaban en tiempos de paz, pero antes de llegar a Europa mandaron mensajes para que les corroborasen la paz. Después aparecieron 4 fragatas inglesas, pero mandaron los ingleses 4 fragatas para que se pensase que era un combate naval. No lo era. Las fragatas españolas venían sin armar, pero las fragatas inglesas, solo una de ellas ya tenía más potencia de fuego que las otras 4. Solo una de ellas más que las otras 4, pero cualquiera de las otras 2 también tenían más que las otras 4. Fue una carnicería. Alvear cuando se dio cuenta de esa infamia universal, sabiendo que iba a ser sacrificada a toda su familia. No lo dudó. Menos Carlos, que después, bueno, hablaríamos otro día de Carlos Alvear. Pero eso es absolutamente atroz. Incluso los periódicos ingleses dijeron: tendríamos que devolver ese tesoro 1000 veces más. Sí, lo dejó un periódico y si te he visto no me acuerdo. Sí, es una de las... En fin, la historia de la infamia. Esa manera de operar es la historia de la infamia. Sí. Y perdona una puntualización. Trafalgar no fue la hecatombe. En Trafalgar sí se pierden 10 navíos de línea, pero se recuperan 6 con el cambio de alianzas. Se recuperan 6 en la bahía de Cádiz muy poco después. 5 en Cádiz y 1 en Ferrol. La pérdida solo fueron 4 navíos de línea, en realidad. Y teníamos 37 navíos de línea. En realidad, la pérdida no fue grande en Trafalgar. El problema fue la invasión napoleónica, porque con la invasión napoleónica es que los barcos se dejaron pudrir por falta de interés y posibilidad. ¿Cómo alguien iba a montarse en un barco cuando teníamos el mayor ejército en la península? En realidad, quien acabó con la Marina española fue Napoleón, no fue Nelson. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues reiterando el agradecimiento al Ateneo, al Ayuntamiento de Santander y a todos ustedes por estar aquí, por favor, Rosa y Clara, suban al estrado, si son tan amables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Únicamente decirles que con el reconocimiento que se ha hecho hoy a José Luis, yo tengo suficiente regalo y mi hija también, ¿no?
Muchas gracias a todos. Fantástico. Además es una pasión, la que lo cuentas, que vamos, es que te